Si bien en todo psicodiagnóstico el proceso de investigación debe ajustarse a las características de cada caso, se propone en esta presentación una metodología de base para la intervención pericial con adultos. Mencionaremos tres grandes áreas vinculadas a la metodología: la entrevista, las pruebas psicológicas a utilizar y el análisis y conclusiones. Para la realización de la entrevista con adultos existen consideraciones metodológicas específicas. Por ejemplo, se sugiere que el primer contacto con la persona a evaluar se realice utilizando una técnica de entrevista estructurada que permita dirigir directamente la entrevista hacia la explicitación del encuadre y las preguntas para confirmar datos duros del evaluado. Al describir el encuadre, la perito informará aspectos relacionados con el procedimiento, alcances y limitaciones de la intervención del psicólogo, metodología que se utilizará durante el procedimiento, clarificación de dudas, etc. Inmediatamente después, recabará datos de identificación de la persona a evaluar, como nombre, documento con el que se identifica, edad, lugar de nacimiento y residencia, nivel de estudios, estado civil, religión, fecha de evaluación, entre otros. Desde el primer contacto durante toda la intervención para recabar datos, las entrevistas serán videograbadas y estas videograbaciones serán anexadas a la prueba pericial. Luego de obtener datos de identificación, el perito continuará ahora con técnicas de entrevista semiestructurada, recomendable como plataforma idónea para abordar de manera sistematizada, pero a la vez flexible, la información requerida para alcanzar el objetivo del dictamen pericial. Para diseñar las preguntas y dirección de la entrevista semiestructurada, el perito utilizará información previamente obtenida, habrá revisado el expediente, recabado información relevante sobre el caso, sus implicaciones y muy especialmente sobre la pregunta o asunto que la autoridad necesita dirimir. En base a esta información, habrá decidido la línea principal que orientará la investigación. Independientemente de lo que requiera cada caso en particular, en términos generales, la entrevista semidirigida recorrerá los siguientes puntos. Historia familiar, con preguntas dirigidas claramente hacia los elementos más pertinentes y de acuerdo a los eventos que son materia de estudio. La historia familiar en este punto se refiere a la familia de origen de la persona a evaluar. La historia personal del sujeto con aspectos relevantes que puedan aportar información conforme al motivo del peritaje, antecedentes relacionados con el aspecto efectivo, sexual, social, laboral y todo lo que contribuya a dar respuesta o abrir nuevas preguntas en función al objeto de investigación. Examen mental, donde se evalúe apariencia general y actitud, conciencia, orientación, afecto, pensamiento, sensopercepción, juicio, inteligencia, memoria, atención, introspección, prospección, sueño, todo esto al momento de la entrevista. Antecedentes de tipo patológico, quirúrgico, alérgico, tóxico, traumático, familiares, judiciales, enfermedades de transmisión sexual, psiquiátricos, etc. Informes previos, médicos, psicológicos y psiquiátricos, si existieran, que es importante conocer para contrastar información, para cruzar información al respecto a lesiones o trastornos específicos que pudieran afectar la conducta del sujeto evaluado, y también para conocer qué pruebas ya conoce el individuo y no reiterarlas. Con la información obtenida hasta aquí, la perito formulará las hipótesis que cree pueden responder a la pregunta motivo de la pericial, para dar comienzo a la exploración exhaustiva de las personas implicadas en el procedimiento. En este punto, contará con información suficiente como para, en base a lo que debe investigar y a la hipótesis planteada, diseñar la batería de pruebas psicológicas a aplicar. Desde el punto de vista metodológico, no es posible utilizar una batería estándar. Se deberá combinar entrevista y test siempre en función de cada sujeto. Se sugiere que la batería incluya pruebas psicométricas, escalas, cuestionarios, inventarios, listas de comprobación, etc., que deben estar debidamente actualizadas, homologadas, estandarizadas y contar con alto grado de confiabilidad y validez. Además de pruebas psicométricas, la batería incluirá pruebas proyectivas para contrastar y completar datos obtenidos con pruebas psicométricas y con la entrevista. Estas arrojan información esencial sobre el porqué del funcionamiento del sujeto y son poco susceptibles a la manipulación por parte del evaluado. El estudio y definición de la batería de pruebas implica revisar si el sujeto ha sido evaluado antes, hace cuánto tiempo y con qué pruebas. Si el evaluado ha participado en exploraciones periciales anteriores, el perito tendrá que evaluar si ha transcurrido el tiempo mínimo que haga posible la aplicación del mismo test, según los criterios pertinentes, o si ello no es posible y es necesario explorar la misma área de evaluación con otro instrumento. Es posible también incluir y dar preferencia, según el caso a evaluar,
a aquellas herramientas psicométricas que incluyen escalas para evidenciar el grado de manipulación en las respuestas que otorgó el sujeto y que comprometen la validez de la aplicación. Una vez diseñada la batería pertinente para el caso, el perito estudiará los lineamientos de cada prueba y determinará en qué momento es apropiado aplicar la batería y en qué orden. Los formatos de registro de respuestas y demás materiales arrojados por el sujeto al aplicar las técnicas psicológicas, psicométricas y proyectivas deben ser anexados al dictamen pericial. Luego de contar con toda la información, se inicia el proceso para el análisis y conclusiones. Como primera medida, se recopilan y describen los resultados. Posteriormente se discuten los resultados, se integran, se analizan y se infiere sobre ellos, ordenando las conclusiones debidamente sustentadas. Por último, se da la respuesta a la pregunta planteada por quien solicitó el peritaje. La perito debe responder a la pregunta, pero ello no significa que no deba también realizar aclaraciones y recomendaciones que, desde su área de experticia, considere pertinentes para el caso en estudio. Para llevar adelante la emisión del informe pericial por escrito, se deberá incluir la explicación sobre la metodología que se utilizó, el razonamiento sobre la selección de la batería, la confiabilidad y validez de las pruebas, etc. Se describirá el modo en el que se aplicaron las pruebas, ya que de ello depende también la validez de sus resultados. Se incluirá también información sobre las limitaciones de los instrumentos y del contexto de la evaluación, para ajustar a la realidad, en caso de detectarse, expectativas de los operadores jurídicos excesivamente altas frente a ciertas necesidades que trascienden la posibilidad real del saber psicológico como ciencia. En definitiva, y para cumplir con el requisito de principio de contradicción como medio probatorio, la perito comprobará que su dictamen contenga no solo sus conclusiones y no solo la respuesta a la pregunta de la autoridad, sino también la descripción de metodología para el diseño de entrevista y batería y los criterios científicos utilizados, así como la argumentación realizada para derivar en las conclusiones expuestas.